Hola, ¿qué tal? El gusto de saludarlos, como siempre, en una nueva edición, la número 18 del Fórum Global Argentina, para decirles cómo está, cuál es el estado de salud precisamente de la República Argentina. Desde Buenos Aires, una de las ciudades más impactantes, sin lugar a dudas, del mundo, estamos, como siempre, informándoles y compartiendo esto en este abrazo fraterno para todo el mundo. Y como siempre, con panelistas destacados, están los que ya estuvieron y repiten porque hay una nueva página en la que tienen que volver a hablar de determinadas cosas, a veces de las mismas, a veces de diferentes temas, y también, obviamente, están los que debutan en el Fórum Global Argentina. Ya estamos cerca de las 60 personas o panelistas o invitados, como quieran llamarlo, destacados a nivel nacional e internacional que han pasado por las 18 emisiones del Fórum Global Argentina. Les recuerdo que nosotros siempre estamos a través de TV Radio Miami Internacional para todos los continentes, con asociación estratégica, como siempre, con Radio Mercosur, con Radio de las Naciones Unidas, también con todo lo que tenga que ver con Radio Francia Internacional y con Radio Vaticana. Y también vamos a recordarles a nuestros panelistas, precisamente, que tenemos que decirles que esto consta de 2 rondas. Recordarles, como siempre, la primera ronda, cada uno de ellos, o cada uno de ustedes, como quieran, va a tener precisamente 10 minutos para exponer su tema. Y en el mismo orden, en la segunda ronda, van a tener 3 minutos cada uno para poder precisamente sacar conclusiones de su propia exposición. Aquí no hay debate, aquí no hay debate, solamente cada uno expone su tema y para lo que obviamente se está por hablar, ¿no? Por saber, por darles a entender, por hacerlos tomar conciencia, informar de qué se trata precisamente toda la situación de la República Argentina. El tema convenido, el tema preparado justamente de cada panelista para cada una de las fechas. Pero no estamos solos, gracias a Dios, con el agradecimiento siempre de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, la principal entidad de la industria extractiva en la República Argentina, porque siempre está acompañando todo lo que justamente quien les habla realiza en los medios de comunicación. También a la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen, el agradecimiento a 1770argentina.com, quienes transmiten precisamente el pensamiento de un tal Manuel Belgrano. También para expresonews.com, esta agencia de noticias que inauguramos hace muy poquito nomás, que ya casi 300.000 personas lo leen todos los días. Y también para Radio Realpolitik. Y no me quiero olvidar precisamente de una empresa que crece exponencialmente con oficinas en España, en México y próximamente también en Portugal. Hago referencia precisamente a Finaer, porque llegamos a vos aquí en la República Argentina gracias a Finaer, el sistema de garantías para alquilar líder de la República Argentina, con más de 8.000 inmobiliarias adheridas y más de 10 años de trayectoria. Sí, Finaer es la mejor manera de garantizar contratos de locación en la República Argentina. ¿Sabes por qué? Hay un bolonqui con el tema de los alquileres en Argentina, pero bueno, rápida gestión. ¿En cuánto? En tan solo un día, en 24 horas. Y el financiamiento en 12 cuotas más económicos del mercado, sí, exclusivo de Finaer, porque para alquilar tu tranquilidad y la de tus clientes está precisamente en garantías de Finaer. Visítanos en www.finaersociedadanónima.com.ar. Bueno, vamos a ver Silvio si tiene, veo ahí que tiene algún problemita porque entra y sale, justamente, a ver si estamos, sí, está online. Así que vamos entonces con nuestro primer panelista. Él es productor ganadero de la provincia de Santa Fe. Para quienes en cualquier rincón del mundo no saben lo que es la provincia de Santa Fe, bueno, una provincia muy productiva, un gran peso específico dentro de las fronteras adentro, si se quiere, de la República Argentina. Y con un título fuerte, particular, para desarrollar en estos primeros 10 minutos. La carga tributaria en el sector rural y un Estado con bolsillos de payaso, con filtraciones. Así, sí, tal cual lo escucharon, precisamente, así es el título que eligió precisamente nuestro primer panelista. Hago referencia a Silvio Montenegro. A partir de este momento comienzan precisamente sus 10 minutos para poder charlar con todos. Silvio. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Gracias por la invitación y gracias por la compañía del resto de los conferencistas.
Para definir la carga tributaria actual, también hay que definir primero el sistema la forma en la incertidumbre que nos encontramos los productores agropecuarios y el resto del país también, pero me toca hablar justamente del sector agropecuario. A partir del 31 de diciembre del 2021, cayó, debido a la no aprobación del presupuesto nacional, cayeron las facultades delegadas que el Congreso le daba al Poder Ejecutivo para poder modificar las alícuotas de los derechos de exportación. Pasaron 3 meses y nosotros nos encontramos con alícuotas que se están cobrando, que no sabemos si se tienen que cobrar o no, si son constitucionales o no, e inclusive el Poder Ejecutivo las ha modificado a pesar de que no tenía la autorización del gobierno, del Congreso para hacerla. Esa es una cosa, pero hay otras cosas como por ejemplo la faltante de insumos. Estamos cosechando en este momento y no hay gasoil, y vamos a iniciar una campaña fina dentro de un mes. No sabemos si vamos a conseguir fitosanitarios, si vamos a conseguir fertilizantes, no sabemos a qué precio, hay muchas operaciones que están haciéndose a factura abierta, o sea, sin precio, lo cual genera mucha incertidumbre. Para comentarles, por ejemplo, hay fertilizantes que se están vendiendo o se están publicitando precios que son de 3 veces lo que se pagó en dólares, lo que se pagó el año pasado. También tenemos una incertidumbre muy grande con el tema precios, por el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, que es un problema que se podría solucionar si uno pudiese acceder a los futuros y opciones, pero para eso tendría que haber un sistema de seguro multirriesgo, porque caso contrario, ante las eventualidades climáticas que estamos pasando en los últimos años, en realidad más que un salvavidas podría llegar a ser un salvavidas de plomo. Pero otra cosa que nos está afectando bastante es que el gobierno está definiendo el tipo de cambio a piacere. Hoy ha bajado un poco esa brecha cambiaria, o estamos en el 80%, cuando generalmente veníamos con brechas que estaban alrededor del 100%. Y eso hace que en la transformación del precio en dólares al precio en pesos, porque nosotros no cobramos en dólares, nosotros cobramos en pesos, el único que trabaja en dólares es el gobierno, se queda con el 45% de nuestro ingreso. Eso hace que hoy los productos agropecuarios en general estamos con una merma entre el 55 y el 70%. Pero no obstante ello, el gobierno ha creado muchas herramientas, a pesar de esto, como por ejemplo los fideicomisos, para solucionar el que dice el problema del trigo, el precio de los aceites y todo eso. Esto no pasa exclusivamente con el trigo, sino que pasa con todos los productos agropecuarios, en mayor o menor medida en todos, porque son exportables, más todavía en los que aparte tienen retenciones. Pero para empezar a hablar de la carga tributaria, quisiera hacerles el comentario de que el trigo nuestro, el precio de exportación se define como el precio FOB, Puertos Argentinos, y en este momento tiene un valor de $401, de los cuales el Estado se queda con el 54% en estos conceptos de derechos de exportación y de diferencial cambiario. Aparte que agregar que producto de que las políticas erróneas que hemos llevado a cabo durante las últimas décadas, Argentina es un país no confiable, con lo cual es castigada en los precios internacionales a punto tal que hoy estamos vendiendo trigo a $103, $104 más baratos que lo hace Estados Unidos. Y el segundo país con el precio más bajo está vendiendo a $50 más el trigo que nosotros. Con lo cual, esto está afectando al sector agropecuario, a los productores en sí, pero también afecta al Estado y a toda la cadena comercial. Para no ser pesado con el tema números, vamos a hablar del trigo, que es lo que está en la picota hoy, sobre todo por las declaraciones del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. Que después en las conclusiones voy a hacer algunas apreciaciones personales también, porque yo como productor agropecuario me siento ofendido y agredido por sus continuas declaraciones y su destrato. El trigo argentino ha aumentado $100 su precio internacional, pasó de los $300 a los $401, como decía recién. Ese aumento de $100, el trigo tiene una incidencia del 12% en el precio del pan, por lo cual esos $100 implican $12 por
por tonelada de pan, los 1000 kilos. Si uno lo lleva a kilos, son 12 milésimas de dólar por kilogramo de pan. Estamos hablando de toda esta historia de 2,41 pesos por kilogramo de pan. Con lo cual estamos entendiendo que si el precio del pan aumentó un 50%, no es por el trigo, son todas mentiras. Pero suponiendo que el gobierno realmente tuviese intenciones de decir, bueno, voy a aplacar ese aumento del precio del pan, tendría que usar el incremento de recaudación estatal producto de ese aumento. Si estamos hablando que el 54% del aumento se lo queda el Estado, quiere decir que por cada $100 que aumentó el trigo, el Estado se está quedando con $54. Eso en definitiva representa que el 10,88 pesos por kilo de pan, que si lo comparamos con los 2 pesos que estábamos hablando, 2,41 pesos, el Estado hubiese podido bajar cómodamente 6 pesos el kilo de pan, que no hubiese afectado en la finanza de ninguna familia argentina, por supuesto. Pero por eso les digo que están haciendo solamente de este tema, del tema de la carne, del tema del maíz, toda cháchara, nada más que cháchara. Pero si lo quisiéramos comparar también, podemos hablar de los fideicomisos, por ejemplo. Ahora han creado 2 fideicomisos. Un fideicomiso de 25 millones de dólares para financiar la harina en bolsa de 1 kilo y los fideos secos. Y otro fideicomiso de 400 millones de dólares financiado por el 2% de aumento en las retenciones a las harinas y al aceite de soja fuera del 31 de diciembre, con lo cual se está quebrando un principio de respeto a la Constitución Nacional. Y entre esos 2 subsidios son 425 millones de dólares, que si lo dividimos, los 7 millones de toneladas de trigo que se utilizan para el comercio, para el mercado interno, eso representa 60,71 dólares la tonelada de trigo. O sea que el Estado se está quedando en concepto de, ahora a otro concepto más, que es el concepto de los fideicomisos, se está quedando con 60 dólares de los 100. O sea, acá el Estado, los 100 dólares aumentaron, pero se los quedó el Estado, o el Estado los distribuyó, pero a alguien se los sacó. ¿A quién se los sacó? A los productores agropecuarios. Esto pasa con la soja, por ejemplo. Hoy yo les comento un tema que es importante que la gente entienda. Nosotros en el 2019 cobrábamos la tonelada de soja a 250 dólares. Hoy, billete estamos hablando, hoy nosotros cobramos 250 dólares de billete. Pero la soja vale, en vez de 350 dólares como valía en ese momento, vale 700 dólares la tonelada. Con lo cual el Estado se está quedando con el total de la cosecha argentina de 2019 de soja nada más. ¿Se entiende? De soja nada más se queda con toda la cosecha que fue en el 2019. Yo a lo mejor he sido un poco rápido, a lo mejor no me ha alcanzado el tiempo. Lo que sí quiero decir es que estas son cosas que la gente tiene que saber y la gente tiene que analizar. Porque si seguimos aceptando que nos sigan mintiendo continuamente, que nos sigan diciendo el campo está aportando en concepto de soja, trigo, maíz y carne exclusivamente en esos 4 rubros, en concepto de derecho de exportación y tipo de cambio y cierre de exportaciones, porque los cierres de exportaciones implican una caída de precios, porque tiene menos competitividad Argentina, está representando la comida para 84 millones de personas todos los días. No tendría que haber pobres, y tenemos un 12% de indigentes, un 10 o un 12% de indigentes. No podemos seguir hablando de este tipo de mentiras. Muchas gracias. Bueno, más claro, imposible, realmente imposible, más claro. Un país que está preparado para dar de comer a 400 millones de personas a lo largo y ancho del mundo, increíblemente tiene el 50%, su 50% de pobres e indigentes. Vamos ahora, si les parece, gracias Silvio, precisamente a presentar a nuestro segundo panelista. Él es abogado, también es especialista en todo lo que tenga que ver con informática y dominios de Internet, y es presidente fundador o cofundador, si se quiere, pero preside la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen. Y por eso él nos va a hablar acerca de ciberseguridad, post-pandemia, aunque estamos en el comienzo del final de la misma. Ciberseguridad en la post-pandemia y también qué todavía queda por mejorar. Así que le damos la bienvenida, tiene sus 10 minutos para exponer en esta 18ª edición del Fórum Global Argentina, Luis Nocera.
Hola, buenas tardes a todos los panelistas, a Sergio. Sí, la verdad que hemos visto con el tema de la pandemia un boom de la utilización de los medios informáticos en todo sentido. Nuestra vida prácticamente se volcó al uso de los medios informáticos, desde los celulares, las computadoras, el pedido de los alimentos, las comidas y demás. Bueno, todo esto trajo aparejado de que se demuestre de que no estamos preparados para un volumen tan grande de tratamiento de información, y también ha dejado al descubierto las falencias desde el sector público como el sector privado. Un caso que les puedo dar de todos los días son las estafas que están ocurriendo a nivel bancario, con el phishing, con todo lo que es estafas electrónicas y demás. El nivel de estafa que ocurre en la actualidad han sido miles de millones de pesos. Es impresionante, y la verdad que no hubo una campaña de prevención del delito, ni del sector público ni del sector privado. También ha quedado a la luz, o sea, ya con el diario del lunes, habiendo pasado todo, ha quedado a la luz la falta de inversión en ciberseguridad y en todo lo que tiene que ver con la protección del usuario. Tengamos en cuenta que al día de hoy todavía está habiendo mediaciones, juicios y demás con lo que tiene que ver con las estafas electrónicas, que surgieron en ese momento. El Banco Central de la República Argentina tuvo que sacar resoluciones en relación al tema, con lo que tenía que ver con los préstamos preaprobados. A ver, algo simple, no puede ser que un préstamo se aceptaba con 2 clics, sin siquiera verificar quién estaba del otro lado. Estamos hablando de créditos de más de 2-3 millones de pesos. Hay personas que están endeudadas en millones de pesos al día de hoy, y están luchando en tribunales para que el banco reconozca la falencia que han tenido ellos, y por suerte la justicia está entendiendo sobre el tema. También, ¿por qué quise hablar de esta situación? Porque la asociación privada la asociación de bancos privados y públicos ha empezado a sacar publicidad sobre el cuidado de las estafas. Pero esto es completamente fuera de término. O sea, ellos tendrían que haber salido a hacer esto en el primer momento, cuando vieron el volumen con que la gente estaba interactuando con todo. Entonces, uno celebra de que tomen conciencia, pero era antes. ¿Qué pasa aquí? Estamos hablando de cuestiones muy técnicas de ciberseguridad, ciberdelitos, protección de datos y demás, en un país donde tiene falencias básicas en lo que hace a todavía el tema de seguridad. Entonces es muy complejo, es muy difícil la situación en nuestro país de convivir, de sacar leyes y normativas en relación al ciberdelito, cuando todavía no tenemos contempladas cosas básicas, por ejemplo, como el hostigamiento. Que al día de hoy el hostigamiento, no hablo de un hostigamiento digital, hablo de un hostigamiento común, no es un delito. Entonces, el mundo sigue avanzando y nosotros no estamos avanzando. Y es una gran problemática. Otro tema sumado, la gran dificultad del Estado para mantener a los profesionales en las áreas de ciberseguridad. No pueden competir con las empresas privadas. Entonces, ¿qué provoca esto? Que el talento y la gente que está trabajando allí se vaya, lógicamente buscando una mejor situación. Y provoca deficiencia por parte del Estado para poder brindar seguridad. Y de parte del privado no se está invirtiendo lo suficiente y no se está tomando en cuenta la gran problemática. Yo me acuerdo que hablaba acerca de las tarjetas de crédito y de débito con chip que surgían en otras partes del mundo hace unos 6 años. Y los bancos me decían que lo que yo estaba hablando era impracticable en Argentina, que no era tan así y demás. ¿Qué sucedió en el tiempo? En todo el mundo se empezó a exigir ese chip, no se aceptaban solamente las tarjetas magnéticas. Y cuando llegó a ese punto, recién ahí se cambió la tecnología de seguridad de las tarjetas.
Entonces, esperaron hasta el último momento para hacer ese cambio tecnológico. Se entiende que es una gran inversión, pero también se debe dar seguridad y contención a los usuarios. Lo mismo por parte del Estado. Debe sacar campañas de prevención del delito en estas cuestiones informáticas, en estos, por ejemplo, días de Black Friday o Cyberfest y demás que se inventan, explicando los riesgos de poner los datos de uno en Internet. ¿Cuál es la gran enseñanza que nos ha dejado la situación post-COVID? Que debemos trabajar en herramientas de seguridad para la gente, debemos trabajar en herramientas de prevención. Se debe capacitar al personal, tanto del sector público como privado, en el uso de las herramientas. Hay un gran analfabetismo digital. El analfabetismo digital es enorme, sin importar el rango horario. Los niños están expuestos a estos problemas, los adultos también, pero se deben crear herramientas, ya sea en los colegios, en publicidad y demás, a los fines de dar seguridad al usuario y que sea un uso de Internet y un uso de herramientas informáticas seguro y con conciencia. Otra cosa que nos dejó la situación post-COVID es que Argentina fue el único país del mundo que no creció en sus registros de dominio de Internet. No se aprovechó la situación para dar facilidades a las empresas y a los emprendedores de meterse en el mundo de Internet y así generar mayor cantidad de ingresos en una situación de crisis. Fuimos el único país de la región que no tuvo un boom en sus registros de dominios, o sea, en sus páginas .com.ar o .ar. No se armó convenios, no se dieron facilidades, no se trabajó en una estrategia de marketing. O sea, las grandes enseñanzas son ante las grandes pérdidas. Hemos tenido pérdidas millonarias, multimillonarias de los usuarios en la afectación de su seguridad mediante las estafas y los ciberdelitos. Y hemos tenido una gran pérdida de posibilidad de generar ingresos para el Estado desde darle la posibilidad al usuario de poder meterse al mundo de Internet y poder generar un negocio, poder generar un espacio donde crecer. ¿Cómo puede ser que nuestro país vecino de Brasil, que tiene muchísimas más páginas registradas que nosotros, creció un 12, un 15%, y nosotros no crecimos nada, absolutamente nada? ¿Cómo puede ser que ellos hicieron una gran inversión en ciberseguridad, lo que tiene que ver con la protección de datos? Han sufrido sus ataques, los han sufrido, pero han creado hasta soluciones de controversia express para esta situación. Y otro gran problema que tenemos, y que ha quedado demostrado post pandemia, es que la justicia no tiene entendimiento de la cuestión de los ciberdelitos y los delitos informáticos. Hay una gran ignorancia por parte de los tribunales y de los jueces que todavía no entienden cómo funciona este mundo. Y lógicamente falta personal, faltan peritos informáticos, falta un lugar, una especialización en lo que tiene que ver, una carrera, lo que tiene que ver con la pericia informática y la ciberseguridad. Hay muy pocas y debe atenderse esa situación, entendiendo las dificultades que tiene nuestro país. Pero no podemos dejar de tomar estos temas porque el mundo sigue avanzando y va para este lado. Y si no creamos normativa, no damos protección, no enseñamos, no preparamos, vamos a seguir igual o peor. Creo que he sido bastante claro en estos minutos, creo que ya estoy llegando a los 10 minutos. Pero bueno, agradezco el espacio que me han dado para poder explicar esto, porque es una situación bastante gravosa. Tengamos en cuenta que la ONG que presido recibimos entre 400 y 500 denuncias por día por el tema y que se triplicó y quintuplicó en época de pandemia. Y es lamentable la situación que estamos viviendo el día de hoy, pero no pierdo las esperanzas de que se tome conciencia de esto y que podamos mejorar.
Muchísimas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Luis. Claro, muy claro, porque es un tema realmente difícil y la toma de conciencia que hay que tener para hacer el clic, y quienes toman decisión debe estar en agenda política, precisamente esta modernización de la República Argentina. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestro tercer panelista, precisamente. Él es el fundador también y creador de TV Radio Miami, por donde salimos precisamente para todo el mundo, y de Radio Miami Internacional. Llegó hace 20 años, es colega de quien les habla, llegó hace 20 años a Miami, no volvió, al menos por ahora, está afincado allí y creó esto que todavía no había, esto de la nueva televisión online, radio online, no existía. Él es el creador también de todo eso y esa tecnología de punta hizo que también se transformara en un periodista y conductor destacado, no solamente por sus preguntas o repreguntas a escala internacional con todos los personajes que ha entrevistado en toda su trayectoria. Pero como si esto fuese poco, también ha estado cuando ha vivido en su país, en nuestro país, aquí en la República Argentina, ha formado parte de los equipos de comunicación y prensa de diferentes gobiernos nacionales, como el del doctor o expresidente Raúl Alfonsín y también Carlos Saúl Menem. Por todo esto y por mucho más, es quien nos hablará dentro del marco de la política internacional de las distintas derivaciones que están teniendo el mundo con esto de la invasión rusa a Ucrania. Así que tiene la palabra Agustín Rangoni. Hola Sergio, muy buenas tardes. Un gusto de saludar a todos los que participan en este programa y por supuesto a la vasta audiencia que nos acompaña. Muchísimas gracias. Mira, te cuento que hoy es un día muy difícil aquí en los Estados Unidos, a consecuencia de esta situación que se dio por declaraciones del presidente Biden en un discurso que realizó en Polonia, donde fue muy severo crítico de Vladimir Putin. En ese momento, cuando él estaba dando su discurso, dijo que no se puede permitir que Putin ejerza poder sobre los vecinos o la religión o la región. También dijo que por el amor de Dios, así se expresó, este hombre no puede permanecer en el poder. ¿Te imaginas que esto inmediatamente generó una desesperación en contestarle al presidente Biden desde todos los frentes contrarios a su opinión, desde China hasta llegar a Rusia, pero también puertas adentro de los Estados Unidos, comandados por el expresidente Donald Trump, que salieron todos a cuestionar al presidente Biden. En el día de hoy, precisamente el secretario de Estado Antony Blinken acaba de salir a dar declaraciones sobre las palabras del presidente Biden. Dijo que su mensaje no tiene como estrategia un cambio de régimen en Rusia, sino que en realidad lo que hizo fue calificar la personalidad de Vladimir Putin, destacando los esfuerzos de mediación israelíes entre Rusia y Ucrania. Por supuesto, hay una polémica muy grande, hay una discusión muy grande, toda esa cuestión política. El asunto es que la cosa se recalentó cuando creíamos que podíamos ir encontrando un cauce para ver si salíamos de esta situación tan difícil. En este momento, el presidente Putin acaba de terminar su discurso a la nación. Lo hizo en vivo y en directo, lo pudimos seguir en toda su dimensión, y él aclareció perfectamente que no estaba arrepentido de lo que dijo, sino que reafirma lo que expresó respecto a la personalidad de Vladimir Putin. Así que hay una situación que veremos cómo se va encarrilando o cómo se va descarrilando, depende de la situación o quienes interpreten cómo responderle al presidente. El presidente está absolutamente entero en sus convicciones, consideró que los actos de agresión que ha cometido Putin son inadmisibles en este siglo XXI, o 22, perdón, ¿no? A medida que las relaciones de Estados Unidos se van deteriorando con Rusia, también se están deteriorando y en grado sumo con China.
y esto permite suponer que están adquiriendo una urgencia y argumentos que justificarían próximas situaciones, digamos, de enfrentamientos estratégicos. Esto sería, para decirlo en finas palabras, para no generar una situación de terror en el mundo si estas superpotencias se encontrarían en una disputa. Pero a medida que las relaciones de Estados Unidos se deterioran, tanto con Rusia como con China, esto adquiere una urgencia aún mayor, aumentando los riesgos de cometer ciertos errores estratégicos. Como se ha demostrado, la guerra de Rusia contra Ucrania ha aumentado la actividad, incluyendo los ciberataques, que puede ser, algunos piensan que sería así, un preludio de una guerra mundial. Así que dentro de este contexto estamos viviendo momentos muy difíciles aquí en los Estados Unidos y por supuesto en los países que están enfrentados, y también expectantes cómo reacciona el gran poder chino ante esta situación, ante estos ciberataques dirigidos a Ucrania. También tenemos que ver que los ataques contra Ucrania están denunciándose porque incluían cantidades masivas de peticiones de sobrecargas a la capacidad de financiamiento de los sitios web del gobierno. O sea, que se habían de alguna manera afectado los funcionamientos de las computadoras que de alguna manera manejan todo el movimiento del gobierno de Ucrania. Este tipo de ataques no solo pueden interrumpir la capacidad de trabajo de un gobierno en algunas áreas, sino que también trae de sí unos daños muy profundos que bien pueden ser de naturaleza mucho más sutil, pero también mucho más siniestra. Esta es la expectativa que hoy estamos viviendo aquí, porque evidentemente el presidente Biden se expresó con dureza sobre Putin. Esto se llevó a una interpretación mucho más masiva respecto de que podía ser algo que no le incumbía al presidente, pero el presidente, al llegar a Estados Unidos, dio una conferencia de prensa, como te dije antes, y acaba de reafirmar esos términos. Bueno, perfecto, clarísimo. Entonces, con la actualidad internacional en la voz de Agustín Rangucci. Vamos ahora sí, en un ratito nomás, en un minutito, se lo cuento a toda la gente, vamos a entrar de lleno en la segunda ronda para que cada panelista saque conclusiones. Tiene 3 minutos cada uno para sacar o destacar lo más importante de sus propias exposiciones, claro está, de la primera ronda. Siempre con el agradecimiento mediante de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, la principal entidad extractiva de la industria minera en la República Argentina, también para la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen, para 1770 Argentina, 1770argentina.com, el pensamiento de Manuel Belgrano, para FINAER, justamente garantías de alquiler, la empresa líder, pero por lejos, es en la República Argentina. Gracias también a expresonews.com, la agencia de noticias que nació desde hace muy poquito, y también gracias a Realpolitik por apoyar todo lo que tiene que ver con este programa de televisión o evento virtual, como le quieran llamar. Así que ya comenzamos nomás en el mismo orden con justamente los 3 minutos de conclusión de Silvio Montenegro. A ver, Silvio. ¿Te escuchamos? Me había olvidado de desmutearme, disculpen. Ahí está, ahora sí. Lo que decía anteriormente era que estas son medidas meramente recaudatorias, y resumiendo los datos anteriores, dijimos que el aumento del precio del trigo, producto del pan, había sido de 2,41 pesos, pero que a su vez el Estado había recaudado 8,12 pesos de más, con lo cual teóricamente hubiese dado el aumento de recaudación del Estado para bajar el precio del pan en una cifra de 5,71 pesos, que no modifica la canasta familiar de nadie. Pero a su vez, si lo vemos desde el punto de vista de lo que aumentó el trigo, dijimos que aumentó $100 la tonelada,
pero a su vez el aumento de recaudación del Estado fue de $54,22 la tonelada, y que con los fideicomisos juntaría otros 60 millones de dólares, otros $60 por tonelada, con lo cual el trigo aumentó $100 y a nosotros los productores nos sacaron $115 por tonelada de trigo. Por eso es que digo que son de fines recaudatorios, la plata está y los bolsillos de payaso están llenos. El problema es que hay filtraciones, y esas filtraciones las definió Milei como que eran en ese momento, y lo habló, esto yo lo he escuchado hace más de 2 años, que eran filtraciones que representaban alrededor del 5% del PBI. Hoy nos encontramos con un Estado que esquilma al sector privado, no solo los productores agropecuarios, que somos los verdaderos y genuinos formadores de actividad y de empleo. Y fundamentalmente esos bolsillos llenos de plata no van a la gente que lo necesita, sino que los subsidios son para todos, aquel que lo necesita y que no necesita, por lo cual el que lo necesita recibe poco, porque parte del subsidio se lo quita a otro que no lo necesita. No tenemos reservas en el Banco Central, no tenemos dólares para comprar gasoil, no tenemos dólares para alimentar la industria con gas durante el invierno seguramente. Nos hemos comido las reservas del Banco Central, debemos más de 330.000 millones de dólares, y solamente el campo durante el 2002 hasta el 2015 aportó 180.000 millones de dólares en concepto de retenciones y de diferencia de cambio, hasta el 2015. Y de 2015 hasta hoy tenemos ejemplo que estamos hablando de más del 55% del Producto Bruto del campo está volcado a las arcas del Estado. Y que el campo influye en un 30% del Producto Bruto total. Que si se le saca la pata al campo, solamente un 10% más de aumento de producción implicaría un crecimiento del Producto Bruto en 3 puntos porcentuales. Con respecto a Feletti, estamos en el tiempo. Cierro con esto. Feletti mintió, y no solo mintió, agredió diciendo que compramos departamentos en Miami, cosa que es mentira, porque lo que se ha denunciado es que 60 millones de dólares fue un secretario del espacio político al que él pertenece que compró departamentos en Miami, y tampoco hacemos diferencias del 50% del dólar contra nuestro stock, porque repito, nosotros cobramos en peso, el único que opera en dólares es el Estado. Gracias. Muchísimas gracias, Silvio. A partir de ahora, entonces, tiene sus 3 minutos para sacar conclusiones, precisamente Luis Nocera. Adelante, Luis. Sí, quisiera concluir teniendo presente, como mencioné antes, que el Estado y el sector privado debe trabajar mancomunadamente para llegar a los usuarios una mayor seguridad en lo que tiene que ver con las transacciones informáticas. El Estado también tiene que brindar seguridad a todos los sectores que manejen cuestiones de datos personales, la informatización del Estado, y sobre todo la justicia también tiene que tomar conciencia del avance de la tecnología. Aquí he estado escuchando a gente del sector del campo, del sector de los medios y demás, y ellos también son parte de este mundo. Aunque no lo crean, ellos manejan muchísimos datos de información a través de medios informáticos. Entonces, debemos contar con herramientas jurídicas como técnicas para poder dar contención ante cualquier inconveniente que pueda llegar a suceder. Y sobre todo ha quedado demostrado que a gran escala no estamos a la altura todavía para brindar a la gente una protección de forma de vida, tanto a nivel técnico, a nivel jurídico, a nivel estatal y a nivel privado. Hay que trabajar mucho a los fines de que se pueda lograr este objetivo teniendo en cuenta nuestras limitaciones. Y sobre todo se debe invertir tanto en el sector público como en el privado, en el personal, en la gente, en el sector humano, que es el más importante y que lleva adelante todo esto. Porque si no no se puede retener en el Estado a la gente que trabaja en ciberseguridad, en ciberdelitos, vamos a estar bastante complicados acá afuera.
Muchísimas gracias. Bueno, perfecto. Perfecto, ¿eh? Así de clarito, ¿no? Insisto, hace falta que la Argentina realmente se modernice. Bueno, ahora rápidamente entonces pasamos a la última conclusión de esta 18ª, justamente edición del Fórum Global Argentina por TV Radio Miami. Y precisamente para que su director, el director de TV Radio Miami y Radio Miami Internacional, saque sus propias conclusiones. Muy bien, Sergio, muchísimas gracias. Bueno, para ir cerrando tenemos mucha información, pero la voy a tratar de sintetizar porque realmente sería como una pintura de lo que está sucediendo. Te cuento que Europa y Latinoamérica van a ser las zonas más castigadas en caso de que esta guerra entre Ucrania y Rusia se prolongue. La inflación en Sudamérica llegará al 43%, vayan preparándose. México 7,28, Europa 5,80, Estados Unidos 7,90, increíble esa cifra acá en los Estados Unidos, y Asia 5,74. Estos son los porcentajes que se prevé que van a ser consecuencia de que nuevamente comience una guerra que no sepamos cuándo termina. Mientras tanto, Rusia está comenzando a descartar el dólar y está imponiendo el euro como moneda de negocios. Vendrán aumentos de precios de la energía y los alimentos, habrá interrupción en los flujos comerciales y cadenas de suministro, va a haber un crecimiento en la confianza de las empresas y consumidores, y Alemania está anunciando que reducirá el 50% de las importaciones de petróleo ruso para el verano, y esto para impulsar la independencia energética de la potencia económica de Europa. Rusia acaba de anunciar que se retira del Consejo de Europa, después de ver con la inminente expulsión del organismo de pan-europeo de derechos por la invasión de Ucrania. Esto es solo la segunda vez en la historia del Consejo de Europa que un Estado miembro anuncia que abandona el organismo después de que en su momento, allá por 1960, Grecia se retirara temporalmente a fines de esos años. Mientras tanto, te cuento que Rusia atacó un almacén de municiones de Ucrania usando armas hipersónicas. Se están reportando decenas de muertos. Esto acaba de suceder hace apenas minutos. Mientras tanto, el presidente de Ucrania dice que el compromiso con Rusia se va a someter a referéndum. Bueno, clarito, realmente muy, pero muy preocupante. ¿Quién íbamos a imaginar? Terminamos con la pandemia o casi, insisto, el proceso del final, y encima ahora también esta invasión de Rusia a Ucrania. El agradecimiento para Silvio, para Luis y para Agustín, y también para todos ustedes que nos unimos y nos comunicamos permanentemente desde Buenos Aires para todo el mundo en este abrazo fraterno, en esto que dimos en llamar aquí por TV Radio Miami y Radio Miami Internacional, Fórum Global Argentina, para que ustedes sepan de qué se trata precisamente por estos tiempos de la República Argentina. Damos por cerrado, también quiero agradecer a todo mi equipo, ya realmente cada vez son más, así que gracias a todo mi equipo, y damos por terminado, finalizado, decía, de este modo, la 18ª justamente edición del Fórum Global Argentina. Dios mediante, será hasta nuestra próxima entrega. Muchísimas gracias. Hasta pronto.